Hola, este video es una tarea para la materia Metodología y la Investigación de la Licenciatura de Psicología de la Universidad del Valle de México. El tema del que voy a hablar es de investigación de campo. Los proyectos de investigación pueden ser clasificados con base a diferentes criterios. Según los medios usados para obtener los datos, puede ser documental, de campo o experimental. La investigación documental o bibliográfica es aquella en la que se obtiene, selecciona, organiza y analiza la información acerca de un tema específico a partir de fuentes documentales. Las fuentes pueden ser impresas, electrónicas o gráficas. La investigación experimental se realiza mediante un proceso sistemático donde el investigador tiene que manipular una o más variables y observar el cambio que puede surgir en las demás variables. La investigación de campo la podemos definir como la recopilación de datos nuevos de fuentes primarias para un propósito específico. Cuando los investigadores hacen referencia a estar en el campo, quiere decir que están en el lugar de los hechos y participan en la vida cotidiana de las personas a las que se está estudiando. Las etapas de la investigación de campo serían: primero, definir la problemática. Es la etapa principal y es donde se delimita el problema. Después, elegir las técnicas y herramientas adecuadas. Después de tener en cuenta el problema, se eligen las herramientas adecuadas para la investigación. Las más comunes son el uso de cuestionarios y de entrevistas. El análisis de datos. Luego de que se recopilan los datos a través de las técnicas utilizadas, se puede agrupar para realizar un análisis de forma objetiva. La exposición de los datos es la etapa final de la investigación. Se exponen las teorías existentes y las posibles soluciones o respuestas a las interrogantes que surgieron al planteamiento del problema. Algunas ventajas de este tipo de investigación es, por ejemplo, una de las principales, que se lleva a cabo en el lugar donde pasaron los hechos, entonces los datos recolectados son más confiables. Es adaptable, ya que conforme se va avanzando en la investigación se puede ir agregando información. Los instrumentos usados más comúnmente en este tipo de investigación se usa la observación. La observación puede ser directa o indirecta. La observación directa es aquella donde se tiene contacto directo con los elementos o caracteres en los cuales se presenta el fenómeno que se pretende investigar, y los resultados obtenidos se consideran datos estadísticos originales. La observación indirecta es un método de recolección de datos, características y propiedades de un individuo, fenómeno o situación en particular. En esta metodología, el investigador no estudia el fenómeno por sí mismo, sino que se conforma con impresiones derivadas de fuentes secundarias. De la observación directa podemos utilizar el cuestionario, que es un instrumento de recogida de datos que permite obtener información a partir de una serie de preguntas que el objeto debe responder. Este instrumento suele ser preferido cuando la muestra a estudiar es grande, ya que se pueden aplicar varios cuestionarios al mismo tiempo. La entrevista. La entrevista se utiliza a menudo en la investigación cualitativa, como en los documentales. Los periodistas y psicólogos a menudo utilizan este método para obtener algunos datos. Algunos de los investigadores prefieren la entrevista a los cuestionarios, ya que la entrevista proporciona respuesta más libre. La entrevista se puede clasificar como estructurada, no estructurada, enfocada y clínica. La entrevista estructurada es la que sigue un formato previamente establecido por el investigador. La entrevista no estructurada, el investigador no prepara preguntas, sino que mantiene una conversación más o menos informal con el objeto. La entrevista es enfocada, es una especie de entrevista estructurada, pero en este caso todas las preguntas se centran en el mismo tema. La entrevista clínica. Este tipo de entrevista se utiliza en medicina, pero especialmente en psiquiatría. Lo que se busca con su aplicación es determinar los síntomas que sufre el objeto y establecer patrones de comportamiento. Otra de las herramientas utilizadas, aparte de la entrevista y la encuesta, son las notas de campo. Las notas de campo son los registros que se van apuntando en un lenguaje cotidiano de los hechos observados y apuntes relevantes del observado.
Otra herramienta son las fichas de observación. En ellas se registra la descripción detallada de lugares, personas, etcétera, que forman parte de la investigación. Este es un resumen de la investigación de campo. Gracias.